Diga, vamos a estar compartiendo una palabra en esta tarde. Tengo entre dos mensajes dividido el corazón y vamos a estar de todas formas compartiendo el pan de vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos fueron animados y edificados con la palabra estos días acerca de lo radical que debemos ser con el Señor? Amén. Son tiempos difíciles, ¿sabes? El tiempo de prueba es cuando más fuertes tenemos que ser. Cuanto más determinados, más resueltos en buscar al Señor. Yo no sé por qué, pero este último tiempo me estoy acordando mucho de mis comienzos en la obra de Dios, en el trato de Dios conmigo, cuando estaba pasando momentos muy difíciles y Dios me seducía por su palabra. No entendía todo lo que me pasaba, pero había algo que me confirmaba en mi espíritu de que Dios iba a hacerlo, de que Dios tenía planes conmigo, y aunque todas las circunstancias eran lo contrario, sin embargo Dios me seducía por medio de la palabra, me atraía a Él, como que me daba esperanza, como que me daba ganas de buscarlo, y me quedaba hasta la madrugada escuchando en aquel tiempo radio, porque no tenía internet, no había tantos medios como ahora, pero escuchaba la radio, diferentes prédicas, diferentes propagandas de iglesia, y palabra por acá, palabra por allá, coritos, y había muchas cosas que no entendía, y entonces escudriñaba la escritura y no tenía Biblia de estudio, y me quedaba meditando en la palabra hasta de madrugada, y buscaba y decía: Señor, tú eres real, yo no me voy a conformar a lo que siento, a lo que veo, a lo que me pasa. Hay algo más allá, y adentro mío soñaba con una liberación, soñaba con un cambio, hasta que Dios lo hizo. No te puedo decir cómo Dios lo hizo, porque fueron muchos procesos, pero Dios hizo cosas. Lo único que te digo es que nosotros dentro de nuestro tenemos que gemir, dentro de nuestro no tenemos que estar conformados con lo que nos pasa. Dice la Biblia que la creación misma gime esperando nuestra manifestación. O sea, así como nosotros por dentro estamos esperando que algo se manifieste de Dios para nosotros, hay una gran nube de testigos a nuestro alrededor. La misma creación está gimiendo por esa restauración que se supone que en nosotros ya se está dando, porque somos primicia a esta generación. O sea, Dios comienza una obra primero con aquellos que se acercan a Él creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Dios empieza a hacer una obra en nuestro interior. Hay personas que no lo van a reconocer aunque te vaya bien, porque la gente resiste el testimonio, pero tú sabes que es Dios el que está obrando en tu vida. Tú sabes que es Dios el que está restaurando, el que está sanando, el que está liberando, el que está alumbrando nuestro ser interior. Entonces, en esos procesos muchas veces no somos conscientes hasta dónde Dios nos está preparando, o de qué cosas Dios nos está librando, o cuánto lo que Dios nos está restaurando y sanando, porque en el momento que estamos en obra, muchas veces por el mismo ruido, por el mismo polvo, por el mismo escombro, no vemos todo el progreso que está habiendo, pero hay un progreso en cada uno de los que se dejan procesar. Dios hace cosas nuevas. Dios hace una obra que no la podemos explicar en un minuto, pero sabemos cuando va pasando el tiempo y vemos los progresos, los cambios que hemos hecho por la misericordia de Dios. Vemos que Dios, su obra es real, es palpable, es, demostrable, no es una obra solamente extraña y que muchas veces Él hace en oculto, sino que muestra los resultados. Vamos a la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a su hijo Tito, en este caso. Vamos a meditar en Tito capítulo 3, verso 1. Hemos hablado de Enoc, que un tipo de nosotros, los creyentes de esta generación, que fue salvo por gracia, que fue arrebatado sin ver muerte, que tuvo testimonio de haber agradado al Señor, que era un profeta en su generación, un hombre apartado para Dios, séptimo desde Adán. Y bueno, hoy seguimos hablando de la justificación. Tito, capítulo 3, verso 1. Los teólogos le llaman a estas cartas, entre otras con la de Timoteo, le dicen las cartas pastorales, porque Tito era un pastor y su padre apostólico espiritual, Pablo, le escribe a su hijo Tito, un joven, dejado en Creta
para enseñar y corregir lo deficiente, porque Tito era un hombre enseñado la verdad, como Timoteo, como Epafrodito, como Filemón, como tantos hijos de Pablo, espiritualmente. Y acá dice el apóstol Pablo a Tito, y nos habla a nosotros esta tarde como hijos apostólicos, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, una persona que está entendiendo que es parte de un proyecto divino en una generación, no es un rebelde, no es un cara pintada religioso, sino que es una persona que se somete voluntariamente a lo dispuesto por Dios para colaborar con su obra en el lugar que Dios le asigna. O sea, nosotros tenemos que cuadrarnos y buscar siempre un punto de referencia, un punto de autoridad al cual someternos y con el cual colaborar, porque sabemos que toda estructura de autoridad es puesta por Dios. Entonces, si Dios pone la autoridad, es porque Dios tiene un diseño para una obra realizar, y cuando nosotros nos sentimos parte de esa obra, también tenemos que coincidir con lo que Dios establece para que podamos ser de bendición y no de tropiezo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito, este pastor joven: recuérdales que se sujeten allí donde quiera que estén, que sean sumisos, que sean obedientes, que sean mansos, que se sujeten a autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y esta es la palabra que yo quiero compartir en esta tarde: el lavamiento y regeneración. Acá habla que no hay mérito humano en la salvación. Acá habla que la transformación que Dios espera de nosotros no la podemos producir nosotros, sino dejando que sea el Espíritu Santo el que nos cambie y el que nos transforme. Eso nunca va a pasar si nosotros no crucificamos nuestra carne con las pasiones para darle lugar al Espíritu, sino que en la carne resistimos el Espíritu. Nosotros no hay obra de justicia que permita que Dios nos procese en esa regeneración. ¿Qué significa la palabra regeneración? Es transformar el género que éramos. Nosotros éramos por naturaleza enemigos de Dios, rebeldes, impíos. Entonces la regeneración habla de un cambio de género. Éramos carnales, ahora somos espirituales. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente, ahora somos amigos de Dios por la fe en Cristo. Éramos por naturaleza rebeldes y desobedientes, ahora por naturaleza somos sumisos, porque si el Espíritu de Cristo está en nosotros, nosotros nos sometemos voluntariamente al Padre. Entonces la regeneración habla de una transformación. Hoy podríamos compararlo de una manera mala, aquellos que quieren reformar su género sexual. Ellos ya no se perciben, los hombres ya no se perciben hombres, algunos, y dice que se perciben otra cosa. Bueno, eso sería una regeneración de género. Eso no existe, aunque se operen por fuera, la naturaleza, la constitución está hecha. Cuando el Señor dice que nos hizo nueva creación en Cristo, está hablando de que primeramente nos mató, nos crucificó con Él. 2 Corintios 5, 17 al 21, ¿alguien lo puede leer? 2 Corintios 5, 17 al 21, ahí habla de la regeneración. Fuimos regenerados por la misericordia de Dios. La regeneración habla de transformación, recreados en Cristo, hechos nueva creación en Cristo, transformados en Cristo, habiendo primeramente pasado ese género que éramos en esencia, por naturaleza carnales, enemistado de Dios, pecadores,
pero el Señor nos destruyó juntamente con Cristo en la cruz, nos juzgó en el sacrificio de Cristo y nos hizo una nueva creación ahora para Dios. 5:17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. No hay un maquillaje del viejo hombre, sino hay una muerte, resurrección y edificación del nuevo ser, de la nueva creación en Cristo. Dios edifica el nuevo hombre, la nueva mujer. No hay ninguna relación del nuevo con el viejo. Hay una cruz de por medio donde el Señor ya nos destruyó nuestra condición carnal o natural y nos hizo todo nuevo. Entonces, por eso la Biblia dice que hay niños en la iglesia. Puede ser un niño de 70 años, pero es niño que necesita ser edificado porque en el nuevo género acaba de nacer. Sí, el 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está. Dios nos reconcilió, nos salvó, nos regeneró, nos transformó y nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora en Tito capítulo 3, verso 5, dice, no que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos. ¿Te das cuenta? O sea, ese nuevo nacimiento, lo único bueno que hicimos nosotros fue obedecer el Evangelio en el sentido de creerlo y de buscar a Cristo, pero en realidad no hay obra humana que pueda hacer que una persona nazca de nuevo, sino que la obra es del Señor. Porque según la Escritura, según Efesios capítulo 2, todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, ignorando la vida de Dios y estábamos muertos. Un muerto no decide cambiar, un muerto no puede cambiar. Un muerto puede apestar más o puede apestar menos, pero no puede cambiar por sí mismo si no es resucitado. Entonces acá la palabra dice que el Señor nos resucitó juntamente con Cristo. Nos reconcilió, nos resucitó, nos transformó, nos regeneró y nos limpió. Sino que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Ahora, esto que tenemos nueva vida, nosotros que hemos recibido por gracia esa resurrección en Cristo, tenemos una tarea por delante que es el ser edificados. Como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, dice, vosotros como piedras vivas, sed edificados. O sea, tú y yo tenemos que procurar crecer en el Evangelio. ¿En qué tengo que crecer? En gracia y conocimiento de Dios. ¿En qué tengo que crecer? En gracia para con Dios. ¿Cómo se crece en gracia? Muriendo todos los días. ¿Cómo se crece en gracia? Creyendo. ¿Cómo crecemos en gracia? Obedeciendo la palabra. ¿Cómo crecemos en gracia? Llevando fruto para Dios. ¿Cómo crecemos en gracia? Humillándonos. Porque el Señor dice que resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Entonces, nosotros tenemos que crecer diariamente. Hoy estamos acá, en esta tarde, estamos edificándonos, estamos creciendo en conocimiento y en gracia para con Dios, en la medida que nosotros invocamos al Señor y nos disponemos a ser cambiados, a ser exhortados, a ser, digamos así, guiados, a ser instruidos, a ser activados, a ser corregidos, porque esta es la forma que Dios tiene de perfeccionar a los santos por medio de los 5 ministerios. Entonces, nos salvó no por obras que nosotros hubiésemos hecho, por algo bueno que nosotros hubiésemos aportado, sino que habiendo creído en Él, el Señor nos considera y justifica ahora, limpios del pecado y nueva criatura en Cristo Jesús. Tuvo compasión de nosotros por medio del lavamiento y nos ha hecho nacer de nuevo. Por medio del Espíritu Santo nos ha dado nueva vida. Esta nueva vida tiene un contraste con la vieja vida que nosotros teníamos. Esta nueva vida tiene una nueva dieta, tiene una nueva constitución, tiene una nueva manera de conducirse, tiene nuevos valores, nuevos principios, nuevos estatus. No podemos vivir nosotros como cristianos y vivir con los mismos modelos de vida que teníamos cuando no teníamos al Señor.
Yo siempre cuento acá, lamentablemente hay etnias, hay grupos, hay digamos círculos de personas que ellos primeramente son su cultura y luego son cristianos. Primero soy gitano y después soy cristiano. Primero soy esto y después soy cristiano. No. La Biblia dice que los verdaderamente renacidos ya digamos así, renunciaron a todo, digamos, a todo valor, a toda cultura, a todo aquello en lo cual se gloriaban y ahora solamente se glorian en el Señor. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, dice la palabra. Entonces, si yo soy más argentino que cristiano, si soy más gitano que cristiano, si soy más hondureño que cristiano, entonces todavía estoy en la carne. Porque me estoy gloriando en los hombres, me estoy gloriando en las cosas externas y no me estoy gloriando en Cristo. Esto no quiere decir que una vez nosotros perdonados y hechos nueva criatura no tenemos una identidad, digamos, que no tenemos nosotros una cultura porque fuimos formados de alguna manera en un ámbito, en un círculo, en una región, en una nación. Entonces, por naturaleza, el hombre va, digamos así, modelando lo que se fue nutriendo, de la educación que tuvo, de las formas, de las cosas, pero nunca podemos poner en nuestro corazón o gloriarnos en cosas externas más que en el Señor. Podemos amar nuestra tierra, podemos amar nuestra familia, podemos amar nuestra cultura, pero no podemos idolatrar, ni podemos nosotros tener eso más alto en concepto que al propio Señor o la vida del Espíritu, porque entonces todavía estaríamos en la carne y no seríamos espirituales. Seguimos. Vamos a continuar en la carta de Tito, del capítulo 3. Dice: y por medio de nuestro Salvador Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo en abundancia, dice la Dios habla hoy, para que hechos justos por su bondad. ¿Por qué somos justos o considerados justos? Por su bondad, por la gracia recibida, la gracia inmerecida que es en Cristo. El Padre nos imputa justicia que nosotros no teníamos. Es como que alguien que es reo de muerte, el juez lo absuelva y lo declare no culpable, lo declara inocente, cuando hay evidencia de que esa persona mató a alguien y la Constitución o la ley dice que merece la pena capital y viene el juez y lo absuelve. En Estados Unidos, por ejemplo, había una costumbre, no sé si todavía, que había una fecha donde se liberaban a los reos y se le hacía misericordia. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús fue apresado, fue llevado al tribunal junto con uno llamado Barrabás, y tenían por costumbre los judíos de soltar a uno. Entonces, cuando podían tener la oportunidad de soltar a Jesús, dice que eligieron soltar a Barrabás, que era un sedentario, era una persona, un mercenario, era Barrabás. Era alguien que se alquilaba para hacer trifulcas, para ir a un homicida, era una persona violenta, perversa. Y Pilato le presentó a los dos, le presentó a Barrabás y le presentó a nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo escogió a Barrabás, dijo soltarnos a Barrabás, no dijeron soltarnos a Jesús, porque había como una amnistía, había un tiempo de gracia donde se absolvía a alguien, y el Señor hizo eso con nosotros, en su soberanía, como juez justo de toda carne. Cuando nosotros merecíamos morir, nos dio a Jesucristo por abogado, y todo aquel que en él cree no se pierde ni es condenado, sino que pasa de muerte a vida por gracia. Entonces, para que nosotros entendamos, dice Tito 3:7, que nosotros fuimos declarados justos por la bondad de Dios a fin de que recibamos vida eterna. Si no hay justicia, no hay vida eterna. O sea, ¿quién tiene vida eterna? Los considerados justos o hechos justos delante de Dios. No podemos acceder a la vida si primeramente no pasamos por la aprobación divina y declaración de hechos justos por Dios. Entonces, toda persona que vive en injusticia, toda persona que no ama la justicia, toda persona que no entró en la vida del reino, al salir del cuerpo será condenado y será destruido al final, no heredó vida eterna, porque la vida eterna solamente viene por uno, que es por medio de Jesús. Porque en Jesús se cumplió toda justicia, y cuando nosotros ahora creemos en Cristo, se nos imputa la justicia que Jesús
vivió e hizo conforme a las Escrituras, entonces a nosotros se nos imputa justicia y tú y yo estamos en la posición de Cristo. Por eso el que tiene la revelación de la justificación, cuando le golpea la puerta cosas que son injustas, no llora como una víctima, sino que se planta en el nombre de Jesús con un carácter firme y comienza a declarar la palabra y comienza a revocar todo aquello que es en injusticia contra su vida, porque el Señor nos ha declarado justos. Y la Biblia dice que la muerte entró por causa del pecado, que es injusticia, pero la vida por medio de la obediencia de uno, de Jesucristo. Romanos 5:17, ¿hay alguien que lea? Romanos 5:17, todo lo que es injusticia entró por un pecado, pero todo lo que es justicia entró por la obediencia de Cristo. Entonces el reino, la vida de reino es una vida de obediencia, la vida de reino es una vida de sometimiento. Donde no hay obediencia no hay vida de reino. Por eso yo el domingo hablaba de que hay mucho evangélico pero poco embajador de reino, porque no todo el mundo se quiere someter voluntariamente. Por favor, léelo. 5:17, por favor, Odalí. Pues si por la transgresión de un solo reino la muerte mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahí, grábate, séllate ese versículo, ora con ese versículo, quédenselo ese versículo porque es clave ese versículo para entender todo esto que vamos a hablar. O sea, la muerte reinó hasta Moisés sobre todos los hombres por un solo pecado. Cuando el hombre desobedeció el huerto del Edén, dice la palabra que el pecado alcanzó a todos los hombres. Nosotros hoy, aún recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos que salir de este cuerpo porque el pecado trajo la consecuencia de ¿qué? De la muerte. La muerte para el cristiano no es destrucción sino separación. La muerte para el impío es condenación y destrucción final. Para nosotros no. Por eso la Biblia dice, le llama a los cristianos que duermen, que mueren, entre comillas, le llama que duermen, sueño. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos separados eternamente de Dios ni de nosotros mismos, sino que estamos por un tiempo como en un, digamos, en un estado de adormecimiento, esperando ser despertados por la final trompeta, o hasta la venida del Señor ser arrebatados. Pero aquellos que no fueron justificados por la fe serán despertados para juicio y serán despertados para condenación y destrucción eterna. Entonces, ¿qué pasa? Dice Romanos 5:17, que así por un pecado por todos alcanzó la muerte a todos, la transgresión alcanzó a todos con la muerte, mas la obediencia de Cristo alcanzó a todos con la justificación. Y esa justificación, cuando te es revelado tu condición de justo, de justa, delante del Señor, cuando la justicia de Dios se te imputa y te es revelada que tú delante de Dios estás vestido de justicia, que tú delante de Dios estás vestido de dignidad, que el acusador de los hermanos no tiene ningún argumento contra nuestra vida, porque justificados por la fe tenemos paz ahora para con Dios. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, cuando tenemos revelada la posición de justicia delante del Señor, ¿qué pasa? Dice, mucho más reinarán en vida. Tú ya no eres un esclavo, tú ya no eres un mendigo, ni una persona que está sin oportunidad, sino que por el contrario, tú tienes que aprender la vida del reino en la tierra, tú tienes que reinar en la tierra con Cristo en las situaciones. O sea, tú determinas, tú decides, tú impones, tú de alguna forma eres un agente de cambio, porque los emisarios del reino, los embajadores del reino, no están mendigando ni pan, ni paz, ni favor, sino que tienen el derecho de hijos legítimos en la tierra. Somos hijos del que creó y el dueño del cielo y de la tierra. Entonces, como hijos, puede que yo esté en este país sin papeles, pero yo no soy un extranjero ni advenedizo, yo soy un representante de mi Padre que es el Creador, y tú tienes que vivir con la dignidad de hijo. En todos los órdenes de nuestra vida, cuando el reino te es revelado, tú encuentras que tú eres una persona especial donde estás y que representas el reino de Dios porque traes la justicia de Dios en ti. Entonces, cuando hablamos, el reino de Dios ha llegado, ¿qué significa que el reino de Dios ha llegado? Que hay una autoridad que tiene que no solamente manifestarse, sino que obedecerse.
Entonces el apóstol Pablo empieza en el capítulo 3 de Tito diciendo, recuérdales que se tienen que someter, porque si tú dices que eres del reino y no respetas autoridad, entonces tú no eres del reino. Eso significa. ¿Cómo podemos nosotros, siendo embajadores del reino, no someternos? ¿Por qué un presidente que va a otra, a otra nación y lo reciben con todos los honores, tiene que pasar por un protocolo de respeto ante la autoridad local? Entonces tú ves que cuando llega el presidente X a una nación que no es la suya, baja, lo espera una comisión allí al pie del avión, y entonces baja por una alfombra, lo reciben protocolarmente, aparece ahí una autoridad o un enviado representativo del presidente de la nación, una autoridad, y el hombre se hace a la cultura, se hace al protocolo, por ejemplo, de esa nación, porque respeta la autoridad de esa nación, porque él está siendo recibido en el protocolo de autoridades mayores. Entonces, cuando tú quieres que a ti se te respete tu dignidad y tu autoridad que representa, tú tienes que aprender también a mostrar respeto por la autoridad de la cual tú tienes delante. Entonces, yo no puedo pretender que a mí me respeten si yo no respeto. Tú no puedes esperar que a ti se te reconozca si tú no reconoces a nadie. Entonces, hay un lenguaje de reino que nosotros tenemos que aprender, que es un protocolo de honra. Hay un protocolo de respeto, de honra, de sumisión, de orden, porque donde hay reino de Dios establecido hay orden. Entonces, eso de vivir a lo compadre en todos los términos, por ejemplo, porque nos conocemos, porque llevamos años juntos, porque somos familia, no nos respetamos, no trabajamos en orden, no nos comunicamos en la condición o en la posición de cada uno. Entonces, de alguna forma, no podemos traer la gloria de Dios, porque la gloria de Dios para derramarse tiene un orden, tiene una manera. Incluso cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés, en Hechos 1:8, Jesucristo le había dicho, antes de ascender al Padre, le dijo a los discípulos, ustedes no se muevan de Jerusalén hasta no ser investidos de poder. ¿Qué poder? Ya Jesús había soplado en ellos. Ya Jesús le había dado la palabra, Jesús los había enviado, ellos habían resucitado muertos, habían hecho milagros. Sin embargo, Jesús le dijo, no se muevan de Jerusalén, no se muevan hasta que no hayan sido revestidos de poder. Entonces, dice que estaban los 120 perseverando unánimes, orando en el aposento alto, y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos y los envistió y los bautizó con fuego. Les repartió nuevas lenguas a cada uno, dice género de lengua, y el Señor hizo ahí algo maravilloso en el día de Pentecostés. Pero fíjate una cosa, ellos siguieron lo que Dios ordenó, lo que Cristo ordenó. Había un orden para que esa gloria venga. Entonces, ¿por qué ellos se movían luego y había milagros? Dice que en la primera prédica de Pedro se convirtieron 3.000 y en la segunda prédica de Pedro se convirtieron 5.000. ¿Por qué? Porque ellos siguieron el orden. Entonces, el reino no se puede manifestar donde no hay orden. Entonces, tú tienes una vida de reino, tienes una vida de orden. Ninguna fuerza. ¿Por qué vemos tanta corrupción en las naciones? Porque todo organismo, todo lo que es autoridad está corrompido. Entonces, tú no confías en ninguna institución porque sabes que hay corrupción. En una medida, en todos lados hay corrupción. Pero en los asuntos de reino no debe ser así. Debe haber orden, debe haber santidad, debe haber unidad, debe haber respeto, debe haber sumisión y debe haber obediencia. Porque donde esto hay gloria de Dios. Entonces lo sobrenatural no reposa donde no hay orden. ¿Se acuerdan en el tiempo de del arca de Noé? Dice que cuando vino el diluvio y estaba todo bajo agua, Noé, pasados los días, dice que envió un cuervo, ¿y el cuervo qué pasó? No volvió. Luego envió una paloma y la paloma volvió otra vez al arca. Y dice que volvió ¿con qué? Con una hojita de olivo. Y entonces entendió Noé, por esa hojita de olivo que trajo la paloma, que él ya podía bajar del arca. ¿Tú te crees que Dios te va a meter en un asunto donde no te va a dar una dirección, un orden para saber los tiempos que vivimos? ¿Cómo se enteraba Noé que era el tiempo de bajar del arca? Si no había una señal. Entonces, en todo ámbito de nuestra vida, si seguimos el orden, vamos a encontrar señales que nos van a decir
por acá es. Cuando tú vas por una carretera que no conoces, tú esperas que el que diseñó la carretera te lleve por el mejor camino, por el más corto, por el más despedreado. Si no se entiende por dónde vas, te ponen un cartel, a cuánta velocidad, te ponen incluso un sistema de socorro, de auxilio, en las carreteras donde son de largo, digamos, trayecto y no hay nada, te ponen señalización, iluminación, recursos, lugares de descanso, porque está todo diseñado para que tú hagas el camino con éxito. ¿Tú crees que Dios te va a trazar un camino que tú tengas que estar innovando y estar adivinando a ver de qué es lo que te espera ahora? No, Dios ya diseñó y proveyó todas las cosas en Cristo. Lo que pasa es que nosotros nos tenemos que someter a un orden. Dice la Biblia que cuando Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es para la dirección de los santos, es para edificación de los santos y es para perfección y entrenamiento de los santos. Entonces, ¿cuáles son los santos que no saben qué hacer con su vida? Con 500 años en el Evangelio, los que no están dispuestos ni a aprender, ni a cambiar, ni a crecer, ni a someterse para obedecer. Esos son los que no encuentran destino, no encuentran propósito, no encuentran razón de vida. ¿Por qué? Porque viven como Bruce Lee, como Rambo, solo por esta vida con el cuchillo entre los dientes, matando para sobrevivir, porque no han entendido que el Padre ya diseñó y dispuso y dio toda la provisión para que tú vivas una vida espiritual saludable, creciendo en un orden, con una condición de estabilidad emocional, espiritual y completa. Entonces, si tú no puedes encontrar reposo, es porque hay un desorden. Si tú no puedes encontrar tu diseño, tu destino, en tu situación, es que hay un desorden, hay algo que está fuera de... Esto es como los niños que crecen en orfandad. Una criatura, un chico, una chica que crece sin padre, sin madre o en orfandad, siempre va a tener inseguridad, siempre va a tener trauma, siempre va a tener, a no ser que Cristo se le revele. Pero hablando en los términos naturales, todas estas cosas llevan a las personas a estar incompletas, insatisfechas, con necesidades, con baja autoestima, con carencia, con miedos, con traumas, porque la misma condición de no haber estado, digamos, sustentada, protegida, cubierta, con la seguridad que los padres proveen por diseño, son las cosas que después se manifiestan aún a edad avanzada, porque hay una carencia, hay una situación donde no fue satisfecha esa vida en diferentes áreas en lo que es como constitución humana. Vamos entonces a ver acá rápidamente. La regeneración nos habla de una vida nueva, constituida, muy diferente de lo que es la vida almática o natural. La Biblia habla de 3 tipos de personas, de 3 tipos de experiencias de vivencia. Una es la natural, la sin Dios, la que está muerta en delitos y pecados, la según Adán, se llama la vida adánica. Después está la vida carnal, que es la que habiendo sido perdonados y hecho nueva criatura, la gente sigue viviendo en la carne, conforme al modelo del mundo y no conforme a la Escritura. Esos son los carnales. Entonces están los naturales, que nunca le amaneció Cristo. Están los carnales, que habiendo sido perdonados y hecho nueva creación, viven en su carne, viven en la vanidad de su mente, en los apetitos de la carne, etc. Y después están los espirituales. De estas 3 personas, natural, carnal y espiritual, nosotros vamos a ver en las congregaciones. No te creas que todos los que entran por esa puerta en las iglesias son todos espirituales. No te creas que todos los que nacieron de nuevo son todos espirituales. Y no te creas que todos los que están en la iglesia nacieron de nuevo alguna vez. Hay de todo en la viña del Señor. Así dice la palabra. Entonces, el verso 7 de Tito 3 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tú, cuando sientes que la justicia de Dios te fue imputada, tú ahora tienes que reinar. Y tú no puedes reinar imponiendo tu carnalidad, sino que tienes que reinar en la legalidad que Dios te da. Por ejemplo, el domingo dije que yo paré mi coche y empecé a reprender
las fuerzas espirituales de maldad, porque es el derecho legal que tenemos como hijos de Dios y es la autoridad que se nos dio en el nombre de Cristo para reprender toda tiniebla, toda opresión, todo espíritu inmundo, todo espíritu mentiroso, etc. Entonces, cuando tú encuentras tu condición de justificado y de ungido delante de Dios, que esto no es a un pastor, esto es a todo el cuerpo de Cristo. Cuando tú te has revelado tu posición, tú no aceptas lo que el diablo propone como natural, porque tú tienes otra constitución, tú eres parte de otro reino, tú nada tienes que ver con las tinieblas, entonces tú no puedes aceptar el pecado como normal, la miseria como normal, la enfermedad como normal, la derrota como normal, el desánimo, la depresión, los dolores como algo que viene, bueno, estamos en este mundo y que no. Yo sé, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero también dijo, confiad que yo he vencido. Y si Él venció, el Padre también en su nombre nos hace más que vencedores. Entonces no vamos a aceptar los juegos del diablo como normales. No vamos a aceptar los términos que Satanás impone, porque eso lo puede hacer con hijos de tiniebla, pero no con nosotros, porque nosotros fuimos apartados para Dios, fuimos sellados por el Espíritu Santo, fuimos señalados con sangre, y Él no nos puede tocar a su antojo, a no ser que Dios lo permita. Entonces dice la palabra acá, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y le dice Pablo a Timoteo como un padre apostólico, a un pastor joven, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, enseñándolas, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Si tú naciste de nuevo y yo nací de nuevo, yo tengo que ocuparme y preocuparme por tener fruto para Dios. Yo no puedo quedarme en un estado de conformismo religioso hasta que Cristo venga, porque si Dios me dejó en la tierra, me dejó para que yo le sirva y lleve el fruto para Dios. Entonces, en estas cosas tenemos que ocuparnos. ¿En qué cosas? En prepararnos y procurar siempre, como dice también el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Tú tienes que preocuparte de presentarte delante de Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cuál es el obrero que no tiene de qué avergonzarse? El obrero que hace bien la tarea. ¿Qué tarea? La que Jesús nos mandó a hacer, la gran comisión, de predicar, de testificar, de orar, de hacer misericordia, de ser testigos, de llevar el testimonio, de anunciar, de tener fruto, de hacer aquellas obras que testifican de que somos hijos de luz, que somos la sal y la luz de la tierra. Entonces, estas cosas son cotidianas en los cristianos espirituales. Son cosas que el pastor no te tiene que mandar. Muchas veces mandamos y no hacen caso. Pero si tú entiendes que tú eres el que te presentas voluntariamente delante de Dios, si tú eres el que entiende que tú vives para agradar a Dios, tú no esperas que el pastor te mande a orar por alguien, tú no esperas que el pastor te diga tienes que ser fiel en tu diezmo, tú no esperas que el pastor te diga lleguen puntual al culto, tú no esperas que el pastor te diga esfuérzate en la gracia que Dios te dio, descubre tu don y ejércelo, sino que tú tienes una comisión de parte de Dios y eres tú el que se prepara, el que se nutre, el que se edifica, el que se perfecciona para aprobarlo mejor y servir a Dios con mejor resultado. Entonces a mí nadie me tiene que decir que tengo que orar, que tengo que meditar la palabra, que tengo que vivir una vida correcta delante del Señor y delante de los hombres, porque Dios se me reveló y Dios me lo puso y amo esto. Y entonces esto no es para pastores, esto es para cristianos maduros, para gente del Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos que buscar la perfección y cada uno de nosotros tenemos que buscar agradar a Dios y cada uno de nosotros tenemos que buscar llevar fruto para Dios, en lo personal, en lo individual, y luego cuando nos juntamos como iglesia, cada uno aporta y fluye en lo que es por su naturaleza divina, que ahora modela a Jesús. Entonces, dice acá la palabra, el verso 8 de Tito 3 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Cuál es la obra que yo me tengo que ocupar? Bueno, lo que Dios me muestra, donde hay una necesidad, donde, por ejemplo, yo veo que
aquí hay una necesidad de intercesores, me pongo yo a interceder. Hay una necesidad de adoradores, aporto lo que puedo. Hay una necesidad de alguien que venga a limpiar la iglesia, si nadie viene, vendré yo. O sea, buscar la forma de ofrecerme voluntariamente con alegría para Dios, para suplir la necesidad que veo. Todas esas son buenas obras. Ya ni hablar el hecho de colaborar, de bendecir, de hacer misericordia, de llevar testimonio, de ir a visitar al enfermo, de saciar a un necesitado, etcétera, etcétera. Pero hay mucha necesidad a nuestro alrededor y oportunidad no va a faltar para que tú te dispongas a una buena obra. Dios necesita hombres y mujeres en la brecha, Dios necesita gente que se disponga de corazón y voluntariamente, no solamente cuando se lo manda, sino que ellos tengan la carga y digan, mira, aquí haría bien yo en aportar esto que puedo aportar. Muchas veces no sabemos, yo no sé cómo servir a Dios. Bueno, visita al que tiene necesidad. Ve ahí donde está la necesidad, donde está el dolor, donde está la desesperanza y lleva esperanza. Ofrécete para orar por alguien, para visitar a alguien, ofrécete para hablar de Jesús a alguien. Invita a alguien a la iglesia, encárgate de traerlo, de llevarlo. Los que tienen vehículo, de transportar a otras personas que no pueden moverse o no pueden llegar porque no tienen manera. Hay muchas formas de servir. La Biblia dice que los que sacian también serán saciados por Dios. Es una forma de buena obra. A veces esperamos obra de Dios, pero nosotros no estamos dispuestos a saciar a nadie, no estamos dispuestos a hacer nada por nadie. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a sembrar. Y Jesús enseñó y dijo, ustedes hagan con los demás lo que a ustedes les gustaría que hicieran con vosotros. Entonces, cuando yo muchas veces he necesitado cosas, me he puesto a pensar que incluso pastores ni se preocupan por nadie, he dicho, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer en mi imposibilidad lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo. ¿Qué es lo que me gustaría que hicieran conmigo en el día del conflicto? Pues yo voy a hacer eso en el día del conflicto que alguien está pasando hoy. Entonces, ¿te gustaría que estando enfermo te visiten? ¿Te gustaría que estando desanimado, deprimido, en problemas, te consuelen? ¿Te gustaría que te llamen y te den una palabra de aliento, te digan te amo, un abrazo? ¿Te gustaría que alguien dedique tiempo para contigo? ¿Te gustaría? Bueno, la posibilidad que tú tienes, eso es una buena obra, porque tú con eso confirmas, restauras, bendices, animas a otra persona. Y dice Jesús, cuando tú estás visitando a un enfermo, cuando tú le estás dando a comer a alguien que no tiene, cuando tú estás consolando, cuando tú estás visitando a un preso, o estás teniendo misericordia de alguien que está esclavo del pecado, y estás anunciándole la libertad en Cristo, me lo estás haciendo a mí. Los discípulos preguntaron, ¿cuándo hicimos esto contigo? ¿Cuándo estuviste preso? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo estuviste enfermo? Claro, Jesús nunca estuvo así. Pero Jesús le respondió, cuando se lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, ¿tú quieres agradar el corazón de Dios? Mira si hay maneras de agradar a Dios también por medio de las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Verso 9. ¿Qué es lo que tenemos que evitar y qué es lo que tenemos que enfocarnos? Tenemos que enfocarnos en hacer misericordia, tenemos que enfocarnos en hacer buenas obras, tenemos que enfocarnos en perfeccionar el don, en activarnos para la obra, tenemos que enfocarnos en estar continuamente creciendo en gracia y en conocimiento, pero tenemos que evitar, Tito 3:9, evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque en aquel tiempo estaban los judaizantes que decían que Jesucristo no era suficiente, que había que cumplir mandamientos, que había que hacer ritos según la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo dice, corta aquí por lo sano con la religiosidad y la tradición de los hombres y enfócate en la misericordia y en la verdad, porque son vanas y sin provecho. Y dice, mira esto, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. Una cosa es disentir, una cosa es tener un punto de vista diferente, y es válido porque no somos todos iguales, no todos tenemos la misma experiencia con el Señor, entonces no podemos hacer doctrina de una experiencia. Yo no le puedo decir a nadie acá que tiene que sentir de tal manera, porque Dios es un Dios personal, Dios se le revela a cada uno de manera diferente. Pero lo que no se puede discutir es lo que Dios establece. Entonces, de una situación personal yo no puedo hacer una doctrina, ¿entiendes? Yo tengo una experiencia, tengo
una manera de caminar con Dios que yo le puedo enseñar a mis hijos como información, como instrucción, tampoco los puedo obligar porque cada uno de ellos y cada uno de ustedes tienen una manera de relacionarse con Dios. Pero hay cosas que no son negociables. Hay cosas que no se pueden soportar ni tratar, que más bien tenemos que desechar directamente y no entrar en eso. Que son cuestiones donde Cristo queda en segundo plano. Porque los judaizantes lo que hacían era resaltar la ley de Moisés por encima de la revelación de Cristo. Y Pablo escribió la carta a los Colosenses, la carta a los Gálatas, las cartas que escribió el apóstol Pablo, todas son educativas y de sanidad en cuanto a la doctrina, porque decía Pablo, si de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis. O sea, porque siempre estaban los judaizantes resaltando la ley como más importante que la vida de fe en Cristo. Entonces la Biblia dice en Colosenses que por Él, con Él y para Él todas las cosas fueron hechas y que por su palabra son sustentadas. Entonces, ¿cómo que los ritos de la ley era más importante que la vida de fe ahora en el Hijo del Señor? Entonces Pablo dice, desecha a los que causan divisiones por estas cuestiones religiosas de tradiciones, porque eso no suma a la vida del Espíritu. Tú encuentras con personas que en vez de hablarte de la gracia de Dios te empiezan a hablar de la iglesia, del pastor, del otro, y todas las conversaciones son, en vez de edificar, son de problemas, y son de crítica, y son de desconformidad. Esas personas están contaminadas, esas personas son contenciosas y son para dividir, no son para sumar. No me edifica ese tipo de conversación. Yo puedo hablar de un tema, puedo juzgar un asunto, pero no puedo estar todo el día en lo que no sacia, en lo que no edifica, en lo que no consuela, en lo que no motiva. Verso 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido, que son las personas que hablan como agua, como nubes sin agua que no llevan la esencia de Cristo, está pervertida. Una persona pervertida es una persona que contamina y es una persona que te separa de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando tú te encuentras con personas que tú amas por el tiempo de relación, por la historia, por los hechos, por las anécdotas que vivimos en otro tiempo, pero hoy no están caminando en verdad, yo me tengo que apartar de esa gente, teniendo misericordia de ellos, llevándolos en oración y buscando oportunidad para hacerle de bendición, pero yo no puedo caminar con gente que está pervertida, porque me va a pervertir. No hay garantía de que alguien que está en justicia y está continuamente expuesto a gente pervertida va a transformarlo. Ninguno de nosotros llegamos todavía a la estatura de Cristo, como para convertir a todo el mundo que está pervertido voluntariamente. Una cosa es un pecador que no conoce a Jesús y otra cosa es que alguien que, llamándose hermano, vive en pecado. Entonces, la Biblia es severa, la palabra de Dios es severa contra gente pervertida. Contra los naturales que nunca les amaneció, Dios tiene misericordia y dice que vayamos y que les llevemos el Evangelio, que seamos luz en su tiniebla. Pero gente que llamándose hermanos toman en poco el nombre de Dios y no tienen temor de Dios para vivir en pecado, esa gente, dice la Biblia, que nosotros aborrezcamos hasta su ropa y que no le digamos bienvenido a nuestra casa. Parece otro evangelio del que entendimos nosotros, ¿no? Nosotros creemos que somos más buenos que Dios y al que está pervertido, enemistado con Dios, en pecado, en fornicación, en droga, en vicio, en bebida, en borrachera, en lujuria, afeminado, nosotros creemos que como Él cree en Jesús, entre comillas, ya está todo justificado lo que hace. Y no es así. Porque eso no habla de una persona reverente y temerosa de Dios. Estamos hablando de una gente que pisotea la sangre de Cristo. Es serio, porque esa persona está en un caos, está dentro de un volcán y nosotros no podemos sumergirnos con él en eso, sino que lo tenemos que rescatar. Así dice el libro de Santiago y lo vamos a ver ahora. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué es su propio juicio? ¿Cómo juzga? ¿Cómo discierne? ¿Cómo no puede ver para separar lo que está mal de lo que está bien? ¿Cómo? Mira, hay hombres de Dios como el apóstol Raúl Rosario, 1, como el pastor Radamés Fernández, 2, como Marcos Vidal, 3, como muchos de contemporáneos de ahora, no te voy a hablar de antes, te hablo de ahora,
Nahum Rosario, cuando su hijo se pervirtió en su casa, el que ahora predica y es pastor, cuando su hijo amaba más al mundo que a Cristo, se presentó en la iglesia y dijo: a mi hijo lo voy a sacar de mi casa porque no me obedece, no me honra ni respeta mi casa. Y sepan que en mi casa no está. Si ustedes lo ven por ahí, sepan que no está con mi favor. No está como padre, yo lo tengo en mi amor, pero yo no estoy de acuerdo con su vida, así que... Y dice que cuando lo sacó no lo dejó sacar ni una zapatilla de su casa, el apóstol Nahum. Lo echó de la casa porque él eligió el mundo y no le dio nada de todo lo que era su derecho y su herencia porque se lo había comprado el padre. Entonces el padre le dijo: mira, todo lo que yo tengo es de Dios. Si tú no amas a Dios y no me respetas en mi casa, vete y busca en el mundo lo que tú amas, el sustento y tus cosas. ¿A cuánto le parece que eso es justo? Cuando él ya era mayor y él decidió pervertir su camino. Y 19 años tuvo el apóstol Nahum orando por su hijo porque lo amaba, pero no estaba dispuesto a caminar con él en la forma que él caminaba. Y hoy es un hombre de Dios, hoy es un pastor. Seguramente que al apóstol Nahum Rosario lo habrán criticado por eso, le habrán dicho que no tenía amor, que era un religioso, que era un extremista, que era un sargento, porque la gente cuando vive en pecado y está conformada a la maldad, así habla, se hace la piadosa y la buena con el pecado, no con la justicia. Pero ese hombre hoy tiene sus hijos todos sirviendo al Señor, tiene sus nietos sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque él fue intransigente, él fue severo, él fue de una sola faz y Dios respaldó su vida, su paternidad y su ministerio. Y hoy ese hombre, a su hijo que lo había, digamos así, defraudado, lo tiene sirviendo al Señor juntamente con él como un compañero de milicia. Porque el apóstol Nahum no se dejó manipular por Jezabel, ni se dejó intimidar por los comentarios viajeros, ni por la gente detractora, ni por los falsos hermanos, porque siempre que alguien establece orden, va a encontrar enemigos por todos lados, gente que está conformada a la tiniebla, conformada a la maldad, conformada al pecado, con un espíritu jezabélico, resistiendo siempre el espíritu profético. Pero los verdaderos hombres y mujeres de Dios no se intimidan por caras, ni por comentarios, ni por actitudes, ni por personas, sino que son guiados del Espíritu Santo y son confirmados por la palabra de verdad. Yo quiero ser un hombre así. A esas personas, ¿sabes cómo se les llama en la Biblia? Varón y varona de Dios. Lo otro se le dice pervertidos. Tú eliges vivir pervertidamente o varonilmente. Yo quiero vivir varonilmente. Y esto no se negocia. Porque nosotros fuimos llamados para vivir agradando a Dios y no ni a nosotros mismos. Tú imagínate una persona que vive para agradar a los demás. Ni ella misma se puede agradar. Cuando tú te dispones a agradar a los demás, agradar, no servir, sino agradar. Hacer lo que la gente quiere y no lo que Dios quiere. Si quieres un ejemplo de personas así, ve a mirar a Saúl, cómo le fue cuando el pueblo lo manipulaba. Y él quería agradar al pueblo para seguir reinando sobre ellos. Y dice la palabra de Dios que Dios lo desechó, porque él se procuró agradar al pueblo y no a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, tendremos también el agrado de aquellos que le aman y le honran. Y gente se nos va a añadir con un mismo espíritu al nuestro. Pero si nosotros vivimos primeramente para congraciarnos con la gente, olvidando lo que Dios depende y demanda de nosotros, entonces lo que vamos a hacer es defraudar al Señor y ser desechados por Él. Ahora mira, dice la palabra que esta gente es pervertida. ¿Qué es un pervertido? Es alguien que está extraviado, alguien que está contaminado, alguien que se prostituyó espiritualmente. Toda inmoralidad sexual obedece a una prostitución espiritual primero. Nadie cae en pecado sexual si primeramente no se deslizó espiritualmente y se salió del temor reverente a Dios. ¿Sabes cómo la gente es guardada en santidad en su estado de soltería? Por el temor reverente a Dios. ¿Sabes cómo la gente se pervierte en inmoralidad sexual perdiendo la reverencia y el temor de Dios? Sabemos que hay pecados que son de juventud, sabemos que hay tentaciones, sabemos que el hombre es débil, la mujer es débil, pero para eso Dios estableció algo que dice, mejor es casarse que estarse quemando. Pero la gente que aún estando casada se pervierte es porque ya están podridos por dentro. No es una casualidad que alguien cayó en un pecado, no se cae en pecado, se vive caído, todavía nunca se les amaneció.
Porque el pecado, dice la Biblia, que todos los demás pecados están fuera del cuerpo, pero la fornicación es un pecado que se hace con el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y dice la Biblia que aquel que expone y destruye el cuerpo, Dios le va a destruir a él. O sea que la fornicación es el pecado, digamos, más garrafal que hay. ¿Por qué es tan común ver hoy fornicación, adulterio, separación, divorcio, familias destruidas por causa de la sexualidad? Porque el corazón está podrido, está contaminado. Porque cuando vemos gente pervertida, nosotros no discernimos la perversión de la gente, porque como estamos en injusticia, con una conciencia no limpia, apelamos al amor de Dios y no apelamos ni a la justicia ni a la santidad de la verdad. Entonces Dios, el mismo Dios que es santo, también es justo y es verdadero. Entonces yo puedo decir que apelo a la misericordia de Dios, pero es que la misericordia es con verdad. Nunca Dios va a hacer misericordia sin verdad, porque Dios es misericordia, pero es verdad. Dios es misericordia, pero es justicia. Dios es misericordia, pero es santidad. Entonces yo no puedo tomar el gusto, el color del arco iris que me gusta a mí. Es un todo el pacto. Y el pacto viene completo, no viene por partes. Tú nunca vas a ver que el arco iris sale con un solo color, ¿no? Tiene 7, número de perfección. Y en el carácter de Dios tú no puedes tocar a Dios sin tocar la justicia, la bondad, la verdad, la santidad, la misericordia, porque viene todo en uno. Entonces, cuando nosotros queremos apelar a un atributo de Dios y no consideramos lo que Dios es en esencia, nos estamos engañando solos. Entonces, mayoritariamente las personas que están pervertidas apelan a la paciencia y a la misericordia, olvidando la verdad, la justicia y la santidad de Dios. Entonces, eso es mentirse, porque Dios en esencia es lo que es. Y nosotros cuando tocamos o contactamos con Dios, tocamos con un Dios santo. La Biblia dice ser santo porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Es el único atributo que es 3 veces santo. No hay otro atributo. No dice es 3 veces misericordia, es 3 veces perdón, es 3 veces amor. No. Dice es 3 veces santo. O sea que tú en espíritu te conectas con Dios, Él es santo. En lo natural, en lo almático te conectas con Dios, Él es santo. Con el cuerpo te conectas con Dios, Él es santo. Él espera su santidad en tu vida en los 3 ámbitos de tu constitución y la mía. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y Dios es santo 3 veces para cada área de nuestras vidas. Verso 11 de Tito 3. Sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Cuál sería su propio juicio? Su forma de juzgar los asuntos que Dios llama maldición o bendición, y él no tiene el discernimiento, no sabe distinguir lo que es de vida y lo que es de muerte. Entonces, una de las cosas que Dios nos da cuando nos resucita con Cristo es discernimiento de espíritu. El Señor nos hace probar los espíritus, porque no todos son de Dios. No dice probar los hermanos, no dice probar el pastor, dice probar el espíritu. Porque tú puedes llamarte hermano, puedes llamarte pastor, puedes llamarte hermanita, puedes llamarte siervo, sierva, pero ¿qué espíritu opera en ti y en mí? Entonces la Biblia no dice, comprueba que si tiene un certificado que diga que es pastor, dice prueba el espíritu que opera en esa persona. Porque hay personas que tienen el crédito de ser, digamos, aprobado en una academia teológica, pero no tienen el crédito de Dios desde un espíritu correcto. Pues acá no se trata de título, se trata de espíritu, de cuál es la constitución de esa persona, cuáles son los valores, los principios morales y espirituales de una persona. Instrucciones personales. Bueno, ahora vamos aquí a leer en Santiago, que les decía. Santiago, gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo algo? Vamos a Santiago. A ver, estas son cartas pastorales, pero son para gente madura. Vamos a leer 5:7 de Santiago, que dice: por tanto, hermanos, nosotros sabiendo que somos justificados, sabiendo que tenemos herencia, sabiendo que fuimos llamados a una vida de piedad y de buenas obras, el apóstol Santiago acá nos exhorta: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con su paciencia o con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Nosotros ahora estamos en un tiempo de siembra, entonces aunque tú no veas todo lo que tú esperas, tú tienes que tener la esperanza de que todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Entonces tenemos que aprender a servir, a amar, a sembrar incondicionalmente, a hacer favores, a bendecir, a reconocer, a respetar, a estimular, a levantar los brazos, a motivar a las buenas obras. Tenemos que ser un agente de bendición. Te bendeciré y me serás de bendición. Entonces acá el apóstol Santiago nos exhorta y nos anima a permanecer con paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo tengo que seguir así? Hasta que Cristo venga. Y esta hasta que Cristo venga no tiene que ser una meta larga, tiene que ser en la esperanza de que Cristo, si viene hoy, me halle como Él quiere hallarme. Tenemos que esperar que la lluvia temprana y tardía del Señor sea derramada sobre nuestra semilla. Si tú dices, Señor, hazme justicia, ¿sobre qué justicia Dios te tiene que hacer justicia? O sea, ¿qué retribución merecen tus obras? Señor, hazme justicia. Bueno, podemos pedir justicia de un adversario o por una causa injusta que estamos viviendo, es válido. Pero también cuando nosotros decimos, Señor, hazme justicia, Señor, dame la retribución merecida de mis obras. Entonces, si Dios te retribuyera tus obras, ¿qué te multiplicaría? Si Dios en esta tarde mirara nuestro fruto, nuestra obra, y tuviera que multiplicarlo, ¿qué crees tú que se multiplicaría en tu mano? Es lo que tú siembras, es lo que tú haces por los demás o no haces por los demás. Si Dios da la justa retribución y pago en persona a cada uno, según sea su obra, sea buena o sea mala, ¿qué crees que Dios te multiplicaría hoy? Es una buena cosa para meditar. Si ahora que estamos terminando el año hacemos un balance, ¿cómo fue este año? Señor, dame la retribución de lo que yo he sembrado este año. Señor, hazme justicia conforme yo he vivido este año. ¿Cómo hemos vivido? ¿Cómo hemos andado? ¿Qué hemos hecho de la gracia que Dios nos ha dado? ¿Cómo nos hemos conducido? ¿Cómo hemos administrado tiempo, ocasión, oportunidad, dones, gracias, recursos, etcétera? Dice Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Mira, algo muy común es que nos desanimamos porque esperamos cosas de los demás que en muchos casos nosotros no estamos dispuestos a hacer tampoco por nadie. ¿No? Viene nuestro cumpleaños y empezamos a mirar de reojo a ver quién nos ama, quién nos regala, pero nosotros lo hemos hecho así con mucha gente que nos rodea. Entonces tú no esperes lo que no estás dispuesto a dar. El que nada obliga, nada pide. ¿Entiendes? El que nada hace, nada debe esperar tampoco. Entonces, cuando nosotros somos, honestos con nosotros mismos y dejamos a la gente ser como son, a pesar de que no aprobamos todo, pero tú dejas libre a la gente de ti. Entonces tú eres libre de los hombres. Cuando nosotros estamos esperando demasiado de la gente, es porque nosotros mismos tampoco hemos estado a la altura de la demanda de ellos. Cuando yo tengo la gente libre de mí, ¿cómo yo hago que tú seas libre de mí? Yo no espero nada de ti. Eso, Mariela es maestra en eso. Mariela no espera nada de nadie. Yo soy más sensible a la actitud de algunas personas, pero ella no. Ella no espera nada de nadie. En una parte está bien, pero en otra parte no está bien. Porque el que ara con esperanza ara, el que siembra con esperanza siembra. El que se ha conducido con honestidad y con integridad con otros, espera que la persona sea recíproca a esa fidelidad o a esa lealtad. Entonces ella no es tan sensible como yo en ese aspecto, yo sí, porque yo tengo código, yo me manejo con código, porque a mí el Señor me enseña a conducirme con diferentes tipos de personas, diferentes tipos y formas. Pero ella siempre me dice, yo no espero nada, yo hago las cosas que tengo que hacer y yo no espero nada. Por un lado está bien, por otro lado yo me tomo la libertad de sí esperar un fruto de la gente. Ahora mira, hermanos, no os quejéis
unos contra otros, para que no seáis ¿qué? Condenados. O sea, cuando tú te quejas, aunque tengas razón, tú estás delante de Dios en problema, porque tú estás haciendo una demanda de alguien que delante de Dios quizás ya está justificada. ¿Y cómo podemos nosotros declarar culpable al que es inocente delante de Dios? Porque si yo estoy haciendo una demanda a alguien, estoy declarando que esa persona es culpable de algo para conmigo. Pero si Dios ya la justificó, yo soy el que tengo el problema. Porque esa persona ya está justificada delante de Dios. Entonces, nosotros para defendernos usamos Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y entonces, ¿por qué condenas? ¿Por qué esperas más de esa persona que lo que puede dar? Igual no sabe más. Y tú crees que te está haciendo un daño a propósito y no se da cuenta. Tú solo has visto el daño, ella no. Entonces, quejarnos contra otro, quejarnos, tener demanda, tener queja, no es productivo. Es una oportunidad que el enemigo tiene de infiltrarse y de crear división y contienda y toda especie de mal. Y de agitar los corazones y predisponernos para mal unos con otros, crear división, crear contienda, de un mal pensamiento, de una sospecha necia o de un mal juicio que hacemos a veces de cosas. Mira, la gente hace cosas de gente porque es gente. Entonces la gente natural hace cosas de gente natural que nunca nació de nuevo. La gente carnal hace carnalidades porque es carnal. No es contra ti, es carnal. Y la gente espiritual hace cosas del espíritu, aunque se equivoca. Y si hace cosas del espíritu y tú eres carnal, te va a caer mal. Si hace cosas del espíritu y tú eres natural, te va a hacer mal, porque es contra tu carne. Y si hace cosas del espíritu, tú eres espiritual, pero eres inmaduro, también te va a caer mal por un tiempo, porque hay cosas que no las vas a entender si no tienes madurez. Entonces, si yo voy a estar con mi corazón herido, enlutado, triste, amargado, en guerra, en conflicto, por lo que hace la gente a mi alrededor, el que estoy mal soy yo. ¿Por qué? Porque la gente, te dije, tiene tres aspectos: natural, carnal y espiritual. Depende de cómo yo estoy, para que lo que hagan los que me rodean no me afecte. Entonces, si yo estoy en el espíritu, Jesús que decía, todo el mundo se le tiraba encima a Jesús, y Jesús dice la Biblia que él no se fiaba de ninguno, porque sabía lo que había en los corazones. Ninguno había nacido de nuevo todavía. Entonces, ¿qué podía esperar Jesús? Ni de la madre, ni del hermano natural, que ninguno lo reconocía, ni del primo Juan el Bautista, porque Juan el Bautista dudó en la cárcel de Jesús. Y dijo, ¿era este el que tenía que venir? ¿O me equivoqué yo? O sea, fíjate, pero a Jesús no lo perturbó. Las amigas de Jesús, cuando murió Lázaro, le reprocharon no haber estado ahí. Jesús se podía haber sentido triste porque dudaron de su fidelidad como amigo. ¿Te das cuenta que un estado espiritual óptimo va a hacer que tú entiendas las debilidades, los traumas y los desaciertos de la gente? Porque no hay ni uno perfecto ni uno bueno bajo el sol. Y esto lo enseñó Jesús. Entonces, claro que nos afecta la acción y reacción de la gente a nuestro alrededor. Pero cuanto más espirituales somos, cuanto más maduros somos, cuanto más conocemos la constitución del hombre y conocemos nuestro propio corazón, que es perverso, que es cambiante, que es engañoso, más vamos a considerar que las personas no tienen una causa contra nosotros. Obran como personas. Y las personas son cambiantes, son como la flor del campo que a la mañana está en un esplendor y a la tarde se seca. La gente es emocional, es carnal, la gente es cambiante, la gente, según la situación que está pasando, obra. Hay personas que hoy te aman, hoy te besan, hoy se ríen contigo y mañana te ignoran, te aborrecen, te critican. Y tú dices, pero si tú te pones a pensar y dices, yo no hice nada. No, el problema no lo tienes tú. Son personas. Por eso Jesús nos mandó a perdonar 70 veces 7, porque en un día una persona puede cambiar 70 veces y más. Pero si tienes paciencia hasta 70, vas por buen camino. 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Cuántos son?
490. Ya no son 70. Casi 500 veces en un día. ¿Quién tiene ese aguante? Bueno, pero el potencial de molestar 70 veces 7 lo tenemos, porque Jesús manda a perdonar 70 veces 7. Bueno, vamos cerrando. Mira, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. O sea, si yo murmuro, y todos murmuramos, todos nos quejamos, todos vemos defecto y todos vemos causa por la cual nosotros no consideramos a una persona, digamos, de nuestro agrado total porque vemos cositas que no estamos de acuerdo. Pero tú te has dado cuenta que para que una pieza calce con la otra tiene que ser limada las dos. Dice que el rostro con el rostro del amigo, ¿qué hace? Se agudiza. Porque es como que se perfecciona. Porque cuando tú confrontas a una persona que te ama, o tú encaras a una persona que te ama para decirse las cosas, no porque estamos peleados, sino para no pelear, para no separarnos, nos sinceramos, matrimonio, amigos, familia, hermanos, lo que sea. Cuando nosotros hablamos a cara descubierta, dice que el rostro del amigo agudiza, ajusta, perfecciona la unidad al otro amigo. ¿Cómo? Sincerándonos, reconociendo, mira, no sé si te has dado cuenta, pero a mí esto me da, sí, bueno, perdóname, no fue mi intención. Y ahí se agudiza, rostro con rostro se agudiza. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso, ¿no? De que no es un problema tratar temas, no es un problema, no debería ser un problema tener diferente ángulo de visión de un asunto, pero es bueno aclarar. Mira, yo no sé, porque no es que yo entendí esto. Bueno, si lo entendiste, yo respeto tu opinión, porque tú también tienes otra perspectiva, tienes otra manera. No somos todos cortados con la misma tijera, no somos todos iguales, y eso se entiende. Pero donde no hay diálogo, hay lugar a murmuración, porque no hay diálogo. Donde no hay una sinceridad, donde no hay digamos, abrir el corazón, expresarnos, escucharnos, no hay una relación sana. Hay lugar donde el enemigo viene a sembrar cizaña. ¿Te das cuenta? Por eso es tan importante que nosotros hablemos, es tan importante que nos expresemos, es tan importante que oigamos a los demás qué es lo que piensan. A veces juzgamos por las apariencias y no juzgamos según la verdad. Juzgamos por actitudes y tú no sabes. No, porque no me saludó. Pero tú le preguntaste si tenía un problema, si vino con un problema de afuera, si estaba triste, angustiado, apurado por algo, si estaba con una carga. Pero nosotros juzgamos una actitud, un detallito juzgamos. Juzgamos una cosa que para esa persona por ahí es insignificante, pero para nosotros estamos tan a carne viva en nuestro problema, estamos tan enfocados nosotros que nos olvidamos que los demás también tienen un problema y también tienen circunstancias que están pasando y no nos hemos puesto a la altura o en la necesidad o en las circunstancias de otra persona, solamente estamos mirando. No, porque a mí no me llamó, no, porque no me respondió el mensajito, no, porque, mira, las cosas importantes se hablan, no se escriben. Lo más importante no se puede decir, ni por WhatsApp, ni por TikTok, ni por Facebook, ni por Messenger. Las cosas importantes se hablan a la cara. ¿Por qué? Porque le damos lugar al diablo, con actitudes. Es que me dejó en visto. No te dejó en visto. Se le apretó el móvil y ni se enteró que le escribiste. Es que me llamó y después ya no me llamó y yo lo llamé y no me responde, no es que se le apretó el móvil. Estaba haciendo muchas cosas y lo que menos tenía tiempo de atenderte la llamada. Porque cosas le pasan a la gente. Entonces no murmuremos en el sentido de condenarnos. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, después está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y ahí habla de un carácter que tenemos que tener. Te prometo que nunca más te voy a ofender. Mira, yo eso no te lo puedo prometer porque soy persona. Hoy un día me agarrás en el espíritu, un día me agarrás en la carne, voy a intentarlo. Te prometo que lo voy a intentar, pero no te garantizo que voy a ser perfecto porque no lo soy. Para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido?
haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Todas estas son las buenas obras a las que nos tenemos que motivar. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué salvará al enfermo? Ya no es la obra de Cristo solamente, es la oración de fe. Entonces, si yo sé que mi oración de fe puede traer sanidad, restauración, paz, esperanza, gozo, victoria, salud, yo me tengo que ofrecer voluntariamente a esa acción justa que los santos deberíamos hacer en favor de los que están desvalidos. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, tú no puedes ir a orar por un enfermo, que esa enfermedad le entró por causa de un pecado, si tú participaste en el pecado de esa persona y no lo confrontaste, no lo amonestaste o no lo exhortaste. Vamos a decir que yo soy consciente de que esta persona está en pecado y yo vivo con esa persona, convivo con esa persona, le celebro el pecado, me habla del pecado y yo encima le doy consejo cómo tiene que hacerlo. Después le vienen las consecuencias del pecado y ahora sí quiero en el nombre de Jesús ir a hacer el milagro. El milagro sería que te conviertas tú primero, porque estás pervertido igual que esa persona, porque no pueden andar los dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial, el padre de la oscuridad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo y Belial? Y yo cuando me convertí al Señor me tuve que separar de todos. La palabra santo significa apartado. Y esto no es que nosotros estamos en contra de la gente, es que los caminos nos separan. Termino. Si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cómo somos sanados? Orando unos por otros. Tú oras por mí, no habla de sanidad física nada más. Habla de que cuando yo entiendo que tú estás herido emocionalmente, en tu corazón, estás ofendido, estás perturbado, mi oración a tu favor y tu oración a mi favor nos trae sanidad mutua. Termino. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿de qué se extravió? No que no estuvo en la iglesia, porque puede estar en la iglesia y no estar en la verdad. Si alguno se extravió de la verdad, es más profundo que no venía al culto. Pues a veces nos preocupamos porque no está ahí, pero hay gente que está ahí y está extraviado igual, porque está viviendo en un engaño. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si yo puedo convencer a alguien que está errado en su manera de vivir, lo estoy trayendo a la vida porque está muerto, aunque se congrega, aunque se llama cristiano. Todo esto tiene que ver con el estado de justicia que Dios nos hizo por medio de la fe en Cristo. El Señor nos justificó por la fe, nos puso en paz y ahora tenemos el gozo de la salvación que nos confirma de que estamos en esa calidad de vida superior que es la vida del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, motívanos a las buenas obras, que no menospreciemos ninguna oportunidad de bendecir, porque somos bendición. Tu palabra dice, te bendeciré y me serás de bendición. Ayúdanos a bendecir y sobre todo mayormente a la familia de la fe. Ayúdanos a llevar fruto, a no negociar tu verdad, Señor, a no contaminarnos por nada ni por nadie y a mantenernos en la brecha, Señor, sabiendo que el tiempo es corto, que los días son malos y que tú nos pusiste para llevar mucho fruto. Gracias te doy, Padre, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, bendigo a los que no están y te pido que esta palabra prospere en los corazones para gloria y honra de tu nombre. Amén.